Comercio internacional. Conceptos básicos. Comercio internacional es la parte de la economía que estudia los intercambios de bienes y servicios a escala global. Comercio exterior. Transacciones de exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país con otros países. Balanza comercial es la diferencia existente entre las ventas, exportaciones y las compras, importaciones. Cuando las exportaciones superan a las importaciones, la balanza comercial es positiva, eso es superávit. Cuando las importaciones superan a las exportaciones, la balanza comercial es negativa, eso es déficit. Balanza de pagos es el cálculo de las transacciones de cargos y bonos que hace un país con países extranjeros e instituciones internacionales. También la llaman balanza económica. Se divide en cuenta corriente y cuenta capital. Se calcula cada año. Producto Interno Bruto es el cálculo del flujo total de bienes y servicios producidos por la economía de un país. Se mide anualmente. Producto Nacional Bruto es la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país. Incluye los bienes que se producen en un país extranjero. Dumping es cuando un país vende más barato en el extranjero que en su mercado interno. Está prohibido en varios acuerdos. Coste de oportunidad es aquello a lo que se tiene que renunciar para poder producir un bien o servicio. Ventaja comparativa es la capacidad de producir un bien o servicio a menor coste de oportunidad. Por ejemplo, si el país A debe renunciar a X cantidad de producción de gas para producir Y cantidad de petróleo, y el país B debe renunciar a una cantidad menor de gas para producir esa misma cantidad de petróleo, entonces el país B tiene menos coste de oportunidad y por tanto posee una ventaja comparativa. Ventaja competitiva es una característica única, difícil de imitar y sostenible en el tiempo, que brinda un mejor posicionamiento. Ventaja absoluta es la capacidad de producir un bien o servicio con menos recursos, pero en mayor cantidad y o calidad. Organización Mundial del Comercio, organización internacional que se encarga de las normas globales que rigen al comercio internacional. Cláusula de la nación más favorecida, principio por el cual si un país otorga un beneficio especial a otro, dicho beneficio se hará extensivo a todos los demás miembros de la OMC. Por ejemplo, la reducción de un tipo arancelario. Cláusula de trato nacional. Una vez que un producto importado ha cruzado una frontera, no puede recibir un trato menos favorable que el que recibe un producto nacional, siendo este de características similares. Suscríbete y comparte.